Bueno, ahora se dice editor porque queda de puta madre y viene un poco del tema americano que en Yanquilandia dicen a todos los que antes éramos redactores jefes. Yo era redactor jefe en realidad dentro de un equipo de redacción, ¿no? Con un productor, que era Emilio Bernárdez, y con un editor, que era el propietario. En España se dice editor un poco al propietario de la editorial, que era Josep María Berenguer. Pero es verdad que ahora se dice editor también al coordinador, redactor jefe, etcétera. Muy rápido voy a... porque creo que interesa que hables es Peter. Yo cuento simplemente que bueno, en el 92 yo entré en el Víbora con 20 años como redactor jefe del Víbora y muy ilusionado, y a los 4 meses lo primero que hice fue coger todos mis ahorros y largarme a San Diego por primera vez. Y allí iba un poco de scout, conseguí de la cúpula del Víbora que me acreditaran y recopilé todos los cómics, un poco buscando talentos americanos, por así decirlo. Busqué los cómics que más me podrían interesarnos, y entre ellos con Fantagraphics ya había una relación brutal por parte de la cúpula, pues me llevé muchos de Hate. Los tuve durante una temporada, estuve como 3 o 4 meses sin leerlos, leí varios otros cómics, algunos los publicamos, otros no, y el de Hate, cuando me atreví como 4 o 5 meses después, me deslumbró directamente. Aunque al principio había una cierta reticencia gráfica de decir, hostia, esto creo que va a ser demasiado agresivo para los lectores españoles, pero cuando lo leí pues me ilusionó mucho y estuve luchando muchísimo para que se publicara en España, y quienes estaban por encima de mí, que eran el productor y el editor, Emilio Bernárdez y José María Berenguer, pues me decían que no lo veían claro porque creían que no iba a gustar ese tipo de cómic, y al fin llegué a la entente de que lo publicaríamos despiezado cada comic book en el Víbora, en episodios de 8 a 10 páginas cada mes, y que si le gustaba a la gente a través de las encuestas que hacíamos, pues lo seguiríamos publicando. Y la verdad es que fue un éxito inmediato, y hasta tal punto que parece ser el país que es donde mejor funciona Odio, ¿no? A mí me ha traído muchas alegrías. De hecho, muchas veces soy mucho más respetado como traductor de Odio que como escritor. Cuando publiqué mi primera novela, Todas putas, me llamaron de todo, y Lucía Echevarría dijo de Ponferrada tenía que ser como el alcalde acosador. Y 2 años después me encuentro con Lucía Echevarría en un salón, en San Jordi, en una fiesta, y me viene y me dice: oh, Hernán, tú eres el traductor de Odio. Y yo, Lucía, sí, ¿qué pasa? Tenemos que quedar. Te doy mi teléfono y quedamos mañana por la noche. Digo, pero Lucía, pero si tú me acabas de insultar en un artículo diciendo que soy lo peor y que soy una mierda y que soy casi un maltratador. Yo nunca he hablado mal de ti. Bueno. Entonces me dio su teléfono y bueno, al final no la llamé, la verdad, un poco por rencor. Pero yo creo que si me hubiera molado un poco más, creo que sí lo hubiera llamado. Pero bueno, la cuestión es que ser traductor de Odio me ha traído muchas alegrías, y querría empezar esta entrevista a Peter acerca de este recopilatorio que se está haciendo de Odio ahora y que está funcionando muy bien. Me gustaría empezar preguntando, porque claro, todo el mundo pregunta ¿por qué terminó Odio? Cuando ahora, por ejemplo, para el recopilatorio, claro, yo empecé a traducir esto hace 29 años. Yo Odio lo empecé a traducir hace 29 años y hacía como por lo menos 12 que ya se había acabado. Pero el último anual, él prosiguió la serie, la terminó, y luego cada año hizo un anual con un comic book nuevo sobre Odio, ¿no? Y el último de ellos, que es el número 9, lo acabo de traducir ahora para este recopilatorio de toda su obra, ¿no? Digamos que he traducido todo menos un cómic que hizo que se llama Yeah, guionizado para Gilbert Hernández, que lo publicó Planeta, y por tanto lo tradujo otro traductor. Entonces, traduciendo el último anual de Odio, volví a revivir, esto fue hace 4 meses, volví a revivir toda la alegría de vivir, toda la risa, el llorar de risa traduciendo, que es una sensación maravillosa.
y lo bien que funciona Odio. O sea, es una comedia descacharrante sobre nosotros, ¿no? Sobre todos nosotros. Entonces, mi primera pregunta, Peter, sería pues lo que le han preguntado toda la vida. ¿Por qué no vuelve Odio? It wasn't selling anymore. It just was not selling. Bueno, la respuesta es que no se estaba vendiendo muy bien. Básicamente, nuestro protagonista pues se hizo mayor, se casó, tuvo una criatura y aunque yo tengo miles de ideas para este personaje, al final los lectores no estaban ya tan interesados en él. Así que esa es la respuesta a la pregunta. I could have kept doing it, but just the readership lost interest, and so I thought, why should I keep doing it? Why should I bother? And that's the answer to your question. Yeah, it's quite plain. Yeah. Piensas que, a ver, Peter ha venido a España varias veces. ¿Piensas que puede haber un Buddy Bradley algún día en España? Buddy Does Spain? I never considered that. Muy bien, pues nada, no se me había planteado la posibilidad de tenerlo aquí, de tener a mi protagonista, a Buddy, aquí en España. Hubiera sido una buena idea si yo hubiera viajado a España cuando era más joven. Hubiera tenido más ideas para él entonces, para España, pero ahora, bueno, pues ya soy mayor, ya no tengo tanta energía y ahora mi experiencia en España va mucho más de ir a restaurantes y luego ir a dormir. Se ha comentado, se ha hecho el inciso aquí, pero bueno, aquí en España había algo que no es usual en Estados Unidos, que es ver pues revistas porno en las tiendas, y luego pues se ha añadido que también había esa ceremonia de premios en Granada que también tuvo un aspecto muy especial. Bueno, básicamente fue una entrega de premios, no sé si lo sabéis, creo que muchos no lo sabréis. What year was that? Granada Convention, like 14 years ago? I think it was like 2002. Because it was very shortly after 9/11, and part bueno, of the vamos ceremony. A explicar lo que pasó en esa ceremonia en Granada, que fue en 2002, porque fue justo después del 11 de septiembre. Y en un principio, bueno, todo tenía un aspecto muy normal de ceremonia, de entrega de premios. Estaba allí el alcalde, pero el promotor lo que había hecho era contratar a un grupo de teatro, digamos que un poco subversivo. Y lo que hicieron fue disfrazarse de terroristas y aparecieron allá pues con rifles, granadas, evidentemente no eran de verdad, pero hubo algunas personas del público que se pensaron que iba en serio y comenzaron a huir de la sala. Y bueno, pues allí había una especie de podio con lo que parecía como las Torres Gemelas y le lanzaron un avión de papel y entonces explotaron. Y yo era el único americano de la sala y el grupo después señaló las Torres Gemelas, mentira, claro, y me dijeron, bueno, era solo una broma. Y yo pensé, pues oye, ha sido una broma muy divertida. And they later, like at the end of the show, I was like the only American there. And as we were leaving the stage, they pointed at the fake Twin Towers and they said to me, "Just a joke." But I thought it was a very funny joke. I loved that show. I thought it was great. Bueno, de hecho, la ceremonia la diseñó Juan Mabajo Ulloa, el director de cine, y empezaba con estos tíos tirando tiros en plan yihad. Hacía como que secuestraban a los ganadores de los premios del salón. Entonces los ponían en fila con esposas a todos los premiados y apuntándoles con metralletas. Y al final decidían, después de hacer todo el desbarajuste con las Torres Gemelas, al final los terroristas decidían que en realidad Occidente era de puta madre y que tenía mucho atractivo y que había mucha libertad, y de repente se quitaban la ropa y empezaban a follar en el escenario. Y se puso una pareja a hacer porno delante de todos los invitados. Quien organizó todo esto es ahora el portavoz del mundo del cómic con el Partido Socialista para conseguir subvenciones para los cómics españoles. Pero a mí me gusta mucho más en su labor de organizador de festivales de cómic. Aquí no vamos a hacer eso, por cierto, porque somos catalanes y somos más serios. Well,
Just a summary. He's just summarized Yeah. what happened at that convention. Okay, what happened? Returning, volviendo al tema español, porque sí ha venido como por lo menos 3 veces o 4, como autor satírico, como autor de sátira, porque básicamente tú lo que haces es sátira, Peter, ¿qué es el aspecto que como artista satírico más te ha sorprendido de este país? Ya para terminar un poquito el rollo costumbrista español. ¿Qué es lo que te más, aparte de esa ceremonia que hasta a mí me sorprendió, qué es lo que más te ha chocado de la manera de ser de los españoles o de lo que has visto o de tus experiencias en España? Boy, that's hard to say. You know, when I'm here for like a week. Es una pregunta difícil de responder porque siempre que vengo es para una semana más o menos, así que no puedo realmente saber cómo es la vida aquí. Esta es pues mi 7ª vez más o menos aquí. La primera impresión de todos modos es que todo el mundo es muy amable y hay una cosa que vemos aquí en España y que sin embargo no se ve en Estados Unidos, y es que por la noche la gente sale, está en la calle y te encuentras a gente de todas las edades, jóvenes y mayores, pero vamos, que con lo que yo he visto no tengo ningún tema para desarrollar desde una perspectiva satírica. De todos modos, mi amigo Hernán aquí seguro que me va a explicar todo lo que le pasa a España, todo lo que le va mal, lo que va mal en España. Old people and there's children, and you just never experienced anything like that back in the United States. So I know this is not the subject of anything satirical. It's just my impression is always very positive. But of course, my Spanish friends, like Hernan here, they will gladly tell me everything that is wrong with Spain. Sí, ya le explico bastantes cosas. Volviendo a hate, volviendo a odio, se relaciona mucho, también lo hemos comentado, que se relaciona mucho odio como un cómic. Está habiendo un revival ahora y hay como una especie de, y aprovechando eso, se está haciendo como una especie de clasificación de odio como un cómic enseña de lo que fue el grunge en los 90, ¿no? En los años 90 en Estados Unidos. Y sin embargo, yo creo que un poco a la manera de Robert Crumb, que Robert Crumb se reía mucho de los hippies en la época hippie, y sin embargo es bastante simbólico de esa época, por un lado. Hate también se ríe todo el rato de la gente así como intensa y lo sobredimensionado melancólicamente y todo esto, lo sobredramático, ¿no? Es un cómic súper divertido, no es un cómic serio, no es un cómic intenso, no es un cómic de gente plañidera. ¿Cuál es tu relación actual con el grunge en el sentido de cómo llevas el tema de que estén siempre relacionando odio con la época grunge? Cuando yo creo que odio además está llegando a mucha gente nueva, ¿no? Que no tiene nada que ver con el grunge. Well, I don't have strong feelings about it, either positively or negatively. Debo decir que no tengo ni una postura muy negativa ni muy positiva en este sentido, muy neutral. Yo empecé a escribir odio antes de que el grunge surgiera como movimiento y tuviera un nombre. Fue, de hecho, una casualidad que fuera así, que hubiera esa asociación. Yo vivía en Seattle por aquella época, conocía a muchos de los grupos de música grunge, y también a muchas discográficas que me contrataban justamente pues para diseñar las tapas de los discos. Pero es difícil decir realmente si esta asociación es positiva o negativa. En cualquier caso, yo no creo que nadie que lea odio pueda acabar con la idea de que yo soy un fan del grunge, aunque tampoco odio el grunge. Simplemente el grunge no es mi tipo de música favorita. Y esta experiencia es similar a la de Crumb, que escribió en los años 60, pero que tampoco tenía esa especial predilección por lo psicodélico. But it's not my favorite kind of music either. And it is similar to Crumb's experience living in San Francisco in the late 60s, and him also not liking psychedelic music and feeling a little bit out of place with all the hippies. Oh, and just quickly I wanted to add that
in the early 90s, Robert Crumb. Quisiera añadir algo a lo que acabo de comentar, y es que a principios de los años 90 Robert Crumb justamente vino a Seattle porque se organizaba un evento underground con música, con teatro, con libros, cómics, etcétera. Y él, en el momento que llegó, dijo que sentía que Seattle con ello era igual que San Francisco en 1967, y le encantaba el hecho de ver a un montón de artistas, a pintores, a músicos, a ilustradores, etcétera, todos juntos. Pero él predijo que eso no, al final los artistas se irían separando, y que lo que ocurriría es que con este movimiento habría muchos idiotas que se mudarían a Seattle y que harían que los precios de la ciudad subieran muchísimo, y que ese sería el resultado de ese evento. Y lo cierto es que tuvo razón. And he was right about all of that. En cuanto a Odio, durante muchos años has estado desarrollando proyectos para adaptación, sobre todo creo que a televisión, dibujos animados, a lo mejor algún proyecto para cine, y todo eso siempre ha ido fracasando de algún modo, de un modo u otro, y nunca hemos tenido una adaptación audiovisual, por ejemplo, de Hate, ¿no? De Odio. A mí me cuesta imaginar, la verdad es que siempre me ha costado imaginar verlo adaptado, porque realmente creo que es perfecto tal como está en el cómic. Creo que más divertido no se puede ser. Querría preguntarte qué pasó con todos esos proyectos, cómo fue ese proceso, y si tú sí veías claro cuál sería para ti la adaptación ideal de Odio y en qué medio. Well, I've had with Hate alone, I've had 5 different. De hecho, en el caso de Odio se me han presentado 5 proyectos para su desarrollo a través de diferentes cadenas y plataformas de televisión como HBO, Fox y MTV, y debo decir que me pagaron mucho dinero, bastante dinero, vaya, para escribir el guión del episodio piloto con un co-guionista para convertirlo en una película animada, porque debo decir que yo siempre he visualizado Odio como una película animada, no como otro tipo de película. La cuestión es que, bueno, en la televisión este proyecto jamás consiguió la luz verde, nunca llegó a desarrollarse su producción y, bueno, pues no se estrenó, no se lanzó. Debo decir, de todos modos, que no me puedo quejar porque gané bastante dinero con estos acuerdos de desarrollo, de proyectos de desarrollo, y también debo decir que había un punto que me daba miedo, y es que si en algún momento alguna de estas cadenas llegaba a producir Odio, y aunque solo emitieran un único capítulo, a partir de ese momento ellos tendrían todos los derechos sobre Buddy Bradley, y era algo que siempre me hacía sentir nervioso, y entonces en cierta manera creo que es una bendición que al final ninguno de estos proyectos se materializara. And just briefly to add, y quisiera añadir brevemente a lo que acabo de explicar, que por mi experiencia con la industria de la televisión, y debo decir que esta no es una experiencia exclusiva mía, sino que es algo que han experimentado también otros dibujantes, y es que el mundo de la televisión es como una especie de embudo en el que entran muchísimas ideas, pero al final del embudo simplemente salen unas pocas. A mí me gustaría destacar dentro de Odio, de la edición española de Odio, me gustaría destacar a una persona que no sabemos si ha fallecido o no, que es el rotulista. Para mí uno de los encantos de esta serie en español es la persona que hacía todos los rótulos en castellano de Odio, ¿no? Porque Odio es una serie que gráficamente los textos y las onomatopeyas y todo eso tienen mucha fuerza, ¿no? Está muy presente visualmente. Y tuvimos la suerte en los 90, antes de que... Los rotulistas son los nuevos DJs, ¿no? Ahora pegas una patada y te salen 20 rotulistas, ¿no? Es como en los 90 cuando todo el mundo era DJ. Pero claro, ahora toda la rotulación se hace por ordenador, se hace digitalmente. Entonces, en aquella época, en los 90, había un tipo, un señor que era ex dibujante, que era muy setentero,
que se recicló a ser rotulista manual. Y hacía unos rótulos impresionantes, la verdad. Y hasta el punto de que, como yo era traductor novato, porque empecé con 20 años a traducir Odio, yo traducía hasta las onomatopeyas gráficas, hasta los lip, gasp, tal. Pues el gasp yo le ponía respingo, pero sin la O, o lip, salto, y cosas así, y el tipo lo hacía las letras, llenaba la viñeta con la versión española, ¿no? Y gráficamente era brutal. De hecho a mí me hubiera encantado que le hubieran dado un gran premio del Salón también. Peter, aparte de la traducción, que lo hemos hablado muchas veces, yo no quiero volver a hablar de la traducción porque ¿crees que hay alguna razón especial, no sé, pues esto en el rotulista, en la recepción tan entusiasta que ha habido en España siempre hacia Odio? ¿Crees que hay algo que conecte en tu serie con, no sé, quizá con el sentido del humor de aquí, o quizá con... ¿Te has preguntado alguna vez, has encontrado alguna explicación más allá de la traducción o lo que sea? Yeah, I don't know. I mean, it has been translated into many languages. Pues no lo sé, la respuesta es que no lo sé, porque realmente Odio se ha traducido a muchos idiomas. Entonces, si comparamos el éxito en España al de otros países y vemos lo exitoso que es aquí en España, para mí es una cosa de Hernán y su traducción. Simplemente creo que él ha hecho un mejor trabajo a la hora de traducir Odio. De hecho, en Alemania se ha publicado en 2 ediciones diferentes. Ninguna de las 2 ediciones ha funcionado demasiado bien, y yo tengo amigos alemanes que han leído el libro en inglés, han leído las ediciones en alemán, y me han dicho que las traducciones al alemán no son buenas, son malas. Quizás por eso no se ha vendido bien en Alemania. En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que cuando yo vengo a España, vengo a una firma, me encuentro con una larga cola de Buddy Bradleys que están esperando a que yo les firme el libro, que les firme Odio. Así que, bueno, aquí simplemente sé que es muy popular. Ahora mismo creo que he hablado con el editor, con Emilio Bernardez de La Cúpula, y parece ser que está yendo muy bien la reedición integral de Odio. Parece que está volviendo como una especie de revival, no sé si tiene que ver con un revival de los años 90 también, tal como hace unos años pues todo era revival de los 80. Ahora ya nos vamos haciendo viejitos y el revival es de los 90. Y sí parece que eso se está notando, que la reedición de Odio pues está funcionando muy bien en España de nuevo. No sé, me gustaría preguntarle si cree que esto es algo general, si cree que en Estados Unidos también se va a dar o se está dando este revival de Odio, y a lo mejor de repente vuelve esta popularidad que le permite volver con nuevas aventuras de Buddy Bradley. Es cierto que Odio también vende bien y está funcionando bien en Estados Unidos, pero la verdad es que me resulta difícil afirmar si existe alguna conexión con un nuevo interés, un revival de los 90, o simplemente que Hate en sí mismo, Odio en sí mismo, está causando este interés, quizás entre los lectores de antaño que ahora quieren tener esta nueva edición de los libros. No lo sé, me sabe mal ser tan vago en mi respuesta, pero sinceramente no soy consciente de que en Estados Unidos en estos momentos haya un revival de los 90. Quizás lo haya, pero yo no le he estado prestando atención. En cualquier caso, debo decir que nadie me ha propuesto que escriba nuevas aventuras de Buddy Bradley, pero bueno, sería fantástico si fuera así, y si hay un nuevo interés, hay un revival por ese, bueno, hay un nuevo interés por Odio, pues será fantástico. Si hay un revival. Después de Odio hiciste muchas novelas gráficas. En España creo que funcionó bastante bien Apocalypse Nerd. Yo soy especialmente fan de Fire, creo que es de las últimas novelas gráficas de sus últimos trabajos. Bueno, os recomiendo mucho Fire. Es una novela gráfica sobre una antropóloga negra y todos los temas
digamos, los conflictos raciales que están en el debate actual de Estados Unidos, y es impresionantemente, primero es muy divertido y segundo creo que pone sobre el tapete un montón de temas de los que aquí no somos conscientes y que allí mismo están ahora mismo muy candentes. Y Fire me parece que le salió brutal esa novela gráfica. Es una de mis favoritas y curiosamente es de las que menos ha funcionado aquí. Pero tal vez por esa falta de familiaridad con los temas que trata raciales. Pero me gustaría saber, ahora echando la vista atrás, ¿cuál sería para Peter la etapa más divertida para él, post-odio, por así decirlo, donde mejor se lo pasó? ¿Con qué proyecto se lo pasó mejor? ¿Y cuál hubiera deseado que hubiera funcionado muy bien para poder seguir haciéndolo? Well, after Hate, I started a number of comic series. There were a couple of series I did for DC Comics, and DC canceled both of them, and I wasn't happy about that because I had a lot of story ideas for both of those titles. And I could have easily kept Después doing de those. Odio empecé con otras series de cómics. De hecho, empecé con 2 series de cómics para DC, pero se cancelaron. La verdad es que es algo que con lo que no me sentí nada contento, porque tenía muchas ideas para esas 2 series, pero bueno, no funcionaron, se cancelaron. Después también trabajé para Marvel, y para Marvel escribí 2 obras satíricas sobre 2 de sus superhéroes, Spider-Man y Hulk. Y fueron muy bien, la verdad es que funcionaron bien, y el plan era continuar con estas historias, pero lo que ocurrió es que la empresa Marvel fue comprada por otra empresa y bueno, pues prefirieron que yo me marchara, y bueno, eso son cosas que pasan. Y ahora yo sobre todo me dedico a los cómics biográficos. Me siento, por ejemplo, muy orgulloso de Fire, el que ha mencionado ahora Hernán, pero cuando se escriben cómics biográficos hay que pensar que hay que dedicar muchísimo tiempo a la investigación para conseguir que todos los datos sean correctos, y necesitas pues un año de investigación, por ejemplo, y eso pues es muy diferente a cuando estás escribiendo ficción, porque te lo inventas todo. Escribí un cómic biográfico de Margaret Sanders y se vendió bien, la verdad, pero bueno, como digo, hay que invertir muchísimo tiempo en la investigación y es algo que no me puedo permitir. But it was so much research that when you consider how much work I put into it, the pay was terrible. I couldn't afford to keep doing those. Por el tiempo que tenemos, ¿no? Es que hagáis alguna pregunta vosotros. Creo que es una oportunidad buena para que nos quitemos un poco la timidez. Vamos a hacer un par de preguntas. ¿No? Sí. Pues porque yo he hablado muchas cosas con él y más o menos esto es un poquito lo que creo que puede ser interesante comentar, pero supongo que vosotros como lectores pues tenéis muchas otras cosas que habéis descubierto y que os gustaría consultar. No sé, si tenéis alguna pregunta y si no seguimos, ¿cómo lo veis? Bueno, llegado un punto en la serie de Odio, le cambiaste el aspecto a Buddy Bradley, le hiciste calvo, con un gorrito bastante ridículo, con el parche. ¿Esto era algo premeditado, como estabas cansado de la serie y querías un poco burlarte o ir en contra del personaje, o tenía otra intención? A shame of it was many people interpreted it that way, that I must be tired Lo of triste Buddy. es que hay mucha gente que piensa que le cambié ese aspecto físico porque me había cansado del personaje. Pensaron que lo hice por una cuestión de aburrimiento, pero no, lo hice porque pensaba que era divertido. Además, reflejaba en ese momento la situación del personaje, que él, bueno, quería tener ese aspecto, quería mostrarse como un tipo extraño, y así el alejarse y distanciarse más de las personas normales. Por eso le di ese aspecto de Popeye. Polite society, and so that's why I made him look like Popeye. Gracias. Yo quería preguntarle, porque sus últimas novelas gráficas, las biográficas, son en realidad una mirada al pasado. No sé si estaba trabajando mirando al pasado porque no le gusta el presente o porque el Estados Unidos actual es demasiado duro para llevarlo al mundo de la novela gráfica. Well, with doing biographical comics, I make a point of not writing about people who are still alive.
I've noticed that whenever, at the moment that someone famous or important dies, there's a lot of truths that come out that we didn't know about while they were alive. Para mí la regla cuando estoy escribiendo estos cómics biográficos o estas novelas biográficas es estar escribiendo sobre personas que ya están muertas, porque claro, cuando muere una persona de repente salen a la luz muchas verdades que no se conocían sobre esa persona mientras vivía. Entonces es mejor esperar a que estén muertas para escribir estas biografías. Y debo decir que durante toda mi vida me ha gustado muchísimo la historia y sobre todo me gustan mucho los años entre las dos guerras mundiales. Por eso he escrito sobre Margaret Sanger y otros, porque esta es una época de la historia que me resulta fascinante. Me llevaría demasiado tiempo explicar por qué me resulta fascinante, pero es así. Y en cuanto a los cómics biográficos, se trata de obras mucho más cortas y en este caso, pues bueno, voy reflejando diferentes épocas de la historia, desde el siglo XX hasta el siglo XVII, pero sobre todo la regla de oro es que los personajes tienen que estar muertos. The timeline is all over the place. You know, it'd be many people from the 20th century, but also going back to the 17th century, jumping all over the only rule is they have to be dead. Hacer una pregunta. ¿A quién mataría, si la regla es que tienen que estar muertos, a quién mataría para escribir una biografía? To write a biographic novel about. Who would I kill? Bien, pues yo debo decir que soy un gran fan de los Beach Boys, bueno, mi mujer también, pero bueno, yo soy un gran fan de los Beach Boys y de Brian Wilson, así que seguramente a quien mataría sería Brian Wilson, a lo que Hernán ha añadido que quizás se acabe matando él solito uno de estos días. ¿Por qué escoge el estado de New Jersey como parte del escenario de Odio? Okay, well, when I first started working with the character Buddy Bradley, he was a member of the Bradley family. You know, he was a teenager when I first started writing about him. Bueno, yo cuando empecé a escribir sobre, bueno, a crear este personaje, Buddy Bradley era un adolescente y, bueno, yo me crié en las afueras de Nueva York, en el condado de Westchester. No era una ciudad especialmente rica, había partes de clase obrera, aunque también había zonas que sí que eran más ricas. Y New Jersey, en este sentido, también, bueno, está en las afueras de la ciudad de Nueva York y es un barrio que tiene zonas buenas y zonas pobres. Es en este sentido un barrio, bueno, una zona muy normal, pero la cuestión es que en Estados Unidos, New Jersey, pues por lo que sea, siempre provoca risa, ¿vale? Es difícil explicar por qué, pero New Jersey en el imaginario de Estados Unidos tiene esta connotación divertida de risa. Y yo debo añadir en este sentido que cuando era joven viví un par de años en New Jersey. I lived there for a couple of years as a young adult in New Jersey. The water was terrible. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por cerrada esta charla. Muchas gracias. Espero que os haya interesado la charla. Para mí ha sido súper emocionante. La parte más... cuando yo empecé a traducir a Peter al año o así, cuando ya empezó a tener éxito, empezamos a comunicarnos por carta. Y siempre recuerdo a los 21 años así recibir un cipo que me regaló de merchandising de Buddy Bradley, que todavía tengo en casa, y a partir de ahí lo pude ir a visitar a Estados Unidos y creo que hemos desarrollado una buena amistad. Debo decir también que es un autor muy, muy agradecido para traducir porque se le puede consultar todo, personalmente, todas las dudas que uno tiene en la traducción, y eso no lo hace todos los autores. El poder contactar con él y consultarle directamente todo, pues es un privilegio para un traductor. Esta es la primera de una charla de varias que va a dar por toda España. Os animo a los que no conozcáis su obra, supongo que ya todos lo conocéis, pero bueno, si alguien no ha leído Odio, le animo a que lo lea porque creo que realmente es un retrato satírico hilarante de todos, ¿no? Del ser humano. Y
Fire también os la recomiendo mucho. Esta novela gráfica es maravillosa. Y nada, pues espero que nos volvamos a ver pronto y que Peter pueda volver pronto a Barcelona a comer en restaurantes y a pasear y a recibiros a todos. Así que muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you for showing up.